tardes, estudiantes de grado 11. Entonces vamos aquí a iniciar nuestro módulo de la parte de estadística, donde vamos a empezar a solucionar nuestro cuestionario de la página 90. Entonces, en primera medida les recuerdo que la estadística es una ciencia de las matemáticas que tiene 4 características o 5 características, que es recoger, agrupar, representar y analizar datos e interpretarlos. Estos datos se obtienen pues a partir de estudios estadísticos, bien pueden ser observaciones, encuestas, preguntas aleatorias, mediciones. Bueno, dentro de la segunda medida que nosotros vamos a trabajar con relación a la estadística, aparece el cálculo de probabilidades, que eso lo vamos a ver más adelante, y vamos a iniciar o vamos a retomar desde la parte de elementos básicos, ¿cierto? Entonces la estadística, aparte de tener esas 4 características, esas 5 características, tiene unos elementos básicos, y esos elementos básicos son la población y muestra, las variables. ¿Listo? Población, muestra y variables. Entonces vamos a identificar acá qué es la población. Entonces la población es un conjunto finito o infinito de elementos sobre los cuales vamos a realizar el estudio estadístico, las observaciones. Entonces es importante identificar cuál es la población o cuál es la muestra dentro de nuestro estudio. Y la muestra es un subconjunto finito de una población, es el número de elementos que forman el tamaño muestral. Entonces voy a dar un ejemplo acá para identificar población y muestra. Cuando se habla de, se va a aplicar una encuesta a las mujeres de la ciudad de Ubaté acerca de un perfume o el gusto por un perfume. Entonces la población como tal viene a ser el grupo general. Entonces, ¿cuál sería la población? Todos los habitantes de Ubaté. Pero ¿cuál vendría a ser la muestra? Porque fue a ellas a quienes se hizo la aplicación de dicha pregunta, de dicha encuesta. Esto para determinar poblaciones y muestras como tal. Bien. Luego de esto, el segundo elemento o el segundo grupo que nosotros vamos a identificar o vamos a trabajar son las variables. ¿La variable qué es? La variable es la pregunta, ¿cierto?, que yo voy a analizar. Entonces, una variable es cada una de las características que pueden observarse en un elemento de la muestra, es decir, lo que nosotros vamos a identificar. Puede ser el gusto por un perfume, puede ser la cantidad de familias, número de hermanos. Entonces, acerca de lo que se va a estudiar o se pretende analizar o recolectar la información, es lo que recibe el nombre de variable. Dice acá, las variables pueden estar clasificadas en 2 grupos. Tenemos las cualitativas. Son todas aquellas variables que nos dan cualidades, gustos, preferencias, ¿cierto? Y estas a su vez se denominan nominales u ordinales, o también aparecen binarias. Entonces, ¿cuándo es una variable ordinal? Ojo, cualitativa, ordinal, cualitativa, cualidad, y ordinal significa que tiene un orden. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes la clase de estadística? Excelente, bueno, regular o malo. Entonces ahí todas las opciones tienen un orden, una categoría, por ende se llaman ordinales. Cuando es cualitativa, binaria, entonces es cuando su respuesta solo nos da 2 valores. Me explico, ¿le gusta la matemática? ¿Sí o no? Entonces es de tipo binaria. Y aparecen las cualitativas nominales o no nominativas, como las llaman acá, que son aquellas que no tienen ningún orden, ninguna categoría. Por ejemplo, ¿cuál es el color que te gusta? El rojo. ¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido? Barcelona. En fin. Entonces ya tenemos acá el primer grupo de variables, que son cualitativas. Importante tener en cuenta esta explicación, porque con ello es que vamos a realizar nuestro cuestionario de la página 90.
Segundo grupo de variables entonces son las cuantitativas. Entonces quanti hace referencia a cantidades. Entonces son las preguntas, por ejemplo, como ¿cuál es tu edad? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto mides? ¿Cierto? ¿Qué cantidad de asignaturas llevas perdida? Entonces son datos numéricos, por lo tanto reciben el nombre de cuantitativas. Y dentro de estas cuantitativas que representan cantidades hay dos tipos, que son las discretas y las continuas. Entonces, cuando una variable es cuantitativa discreta, dice cuando toma valores aislados, normalmente números enteros. Entonces, son todas aquellas respuestas que nosotros podemos dar, como por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? 3. ¿Cuántos años tienes? 18. Entonces, los valores que se dan en las respuestas son completos, son cerrados. Uno generalmente no dice yo tengo 3 hermanos y medio, o yo tengo 15 años y 7 meses. No, uno da un valor cerrado, por ende, esas son cuantitativas discretas. Y aparece el segundo tipo de variables que son las cuantitativas continuas. Entonces, las cuantitativas continuas son aquellas que ya generalmente se pueden expresar con un número decimal. Por ejemplo, ¿qué? La altura, el peso, un determinado tiempo. Entonces, todo eso que se pueda expresar con números decimales o que también estén dentro de un rango, reciben el nombre de variables cuantitativas continuas. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en nuestro ejercicio? Nos van a dar unos planteamientos y nosotros vamos a contestar, de acuerdo a la explicación, la solución de este cuestionario. Tenemos acá nuestro cuestionario, allá el de la página 90, ¿cierto? Y en este cuestionario, lo primero que nos dicen, de las siguientes variables diga cuáles son continuas y cuáles discretas. Entonces recuerden que las discretas son cerraditas, completas, y las continuas se representan con números decimales. Entonces veamos aquí la velocidad de un automóvil. Puede ir a 85.2 kilómetros, 83.2, entonces viene a ser cuantitativa continua. Valor total de las acciones vendidas, también viene a ser cuantitativa continua. Volumen de la gasolina que se pierde en la evaporación. Llenado de un tanque de combustible, uno llena 2, 3 tanques, entonces el número de moléculas de las muestras de gas. Entonces en la tabla periódica ustedes saben que las moles son cerradas, tiene 30, 5, 7, 8, entonces esa vendría a ser discreta. Y eso es lo que van a hacer en ese primer puntico. ¿Listo, chicos? Leer, consultar, mirar qué tipo de variable es. Continua, cuando se puede expresar con números decimales. Discreta, cuando se expresa con un número entero, cerrado. ¿Listo? Segunda situación dice, clasifica cada una de las siguientes variables como cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Entonces, ustedes tienen que observar, obviamente a partir de nuestra primera explicación y las lecturas que aparecían ahí, determinar. El salario de los profes, un profe se gana el salario mínimo, entonces ese valor que es continuo, es discreto o será cualitativo, nominal, ordinal. Entonces ustedes responden. Número de personas que asisten al cine. Entonces determina cantidad de palabras que se leen en un minuto, marca de tu ropa favorita. Entonces eso es lo que ustedes deben analizar y dar la respuesta ya. Finalmente tenemos acá nuestro punto 3, donde dicen que debemos determinar la población y muestra para cada una de las situaciones. Entonces dice, en el GER, ser una institución, la matrícula de un año es de 1.383 estudiantes, distribuidos en los grados 6 a 11. Se desea conocer el número de estudiantes matriculados en noveno. Entonces, la población viene a ser todos los estudiantes del colegio, en este caso 1.383 estudiantes. Pero la muestra son los estudiantes matriculados en noveno. Entonces, de igual manera, ustedes hacen la lectura y colocan ahí cuál es su población y cuál es su muestra. ¿Listo, chicos? Entonces vamos en este transcurso de semana a iniciar con este ejercicio
y ya yo creo que entre el día martes y miércoles estaría enviando la segunda parte, que es nuestra página 91. Listo, chicos, entonces manos a la obra. Dios los bendiga. Cualquier inquietud, por favor, o pregunta, la escriben ahí en el grupo, que con gusto en el transcurso de la semana estaré dando respuesta. Dios los bendiga.